Vamos a ser eficientes para pasar esta clase rápidamente, pero que se entienda. Vamos a ver dos circulaciones, les decía yo, vamos a partir por la cerebral y luego vamos a pasar la circulación coronaria, ¿ya? Pero antes de entrar como en las especificaciones de cada sistema, de cada órgano, vamos a mirar esta tablita que nos da como una mirada general de las tres formas que teníamos nosotros para controlar el flujo, ¿cierto? Podíamos tener un control simpático, podíamos tener un control totalmente metabólico por la disminución del oxígeno, por el aumento del dióxido de carbono, y también podíamos tener sistemas de autorregulación y dentro de esto cabe entonces la liberación endotelial, la respuesta miogénica, etcétera. Y lo que vemos es que al menos las dos circulaciones que a nosotros nos importan para esta clase y para fisio y para la prueba, que son la coronaria y la cerebral, tienen primero, como cosa muy importante, un control simpático pobre. Ya aquí la flechita, una un más es pobre, dos más es moderado y tres más es muy fuerte. Entonces, lo que vemos, y como lo vamos a ver más adelante también, que el control simpático no es tan relevante en la circulación coronaria y cerebral, a veces se escapa de este control simpático, menos mal. Sin embargo, estos tejidos tienen un amplio y un fuerte control metabólico y también un control a partir de la autorregulación, mecanismos miogénicos, por ejemplo. Y esos son entonces los mecanismos que nosotros vamos a mirar y ver cómo ellos pueden entonces responder, por ejemplo, cuando se manda una señal dada por el reflejo baroreceptor de que todo el mundo se vasocontraiga, bueno, a estos sistemas no les gusta esa orden, entonces qué bueno que se escapan un poquitito del control simpático. Tenemos también a la piel, que nosotros no vemos piel, pero sí es importante ver que efectivamente la piel, en cambio, tiene una regulación simpática súper relevante para la regulación de la temperatura y ahí se genere vasoconstricción o vasodilatación, pero su actividad metabólica y sus sistemas de autorregulación son bastante débiles y bastante pobres. Y del pulmón, que ustedes se van a hacer expertos cuando tengan pulmonar, se van a dar cuenta que efectivamente el pulmón tiene sistemas propios de regulación. Estos sistemas que nosotros vimos no son reguladores tan potentes y que además, como ahí aparece un 2, aquí es muy importante porque pasa esto en el sistema respiratorio. La hipoxia nosotros hemos visto que siempre causa vasodilatación en los lechos que hemos conocido, ¿cierto? Y hemos aprendido eso. Si te falta oxígeno, vamos a generar vasodilatación. Bueno, en el pulmón pasa en la circulación pulmonar, pasa todo lo contrario. Ahí, en cambio, vivir hipoxia causa vasoconstricción, como dice ahí, lo opuesto a todos los órganos clásicos que nosotros conocemos. ¿Por qué pasa eso? Bueno, lo van a conocer cuando tengan pulmonar. Partamos con la circulación cerebral, dando una miradita como a generalidades y un poco de mirada anatómica, aunque lo anatómico no es nuestro tema, ¿cierto? Pero sí al menos ubicarnos y darle una mirada fisiológica a esta irrigación arterial. Lo primero es que el cerebro tiene un metabolismo totalmente oxidativo y eso es un dato que yo creo que hasta en bioquímica también lo vimos y lo hemos comentado siempre. Consume aproximadamente en reposo el 20% del oxígeno del cuerpo, o sea, es harto de todo el oxígeno, se consume él solo un 20%, y para consumir ese 20% se tiene que llevar aproximadamente un 15% del gasto cardíaco. Eso implica que más o menos por cada 100 gramos de cerebro, o sea, cada 100 gramos de tejido, más bien, tengamos que destinar entre 50 a 60 ml por minuto de sangre por cada 100 gramos de tejido, lo que finalmente hace que él se esté llevando por cada un minuto el 15% del gasto cardíaco. De hecho, eso es bonito porque el cerebro solamente representa el 2% del peso del cuerpo, o sea, siendo representando tan poco del porcentaje de mi cuerpo, ¿por qué se lleva tanta sangre? Bueno, porque es un órgano que aunque es pequeño, tiene una actividad metabólica enorme. Es súper poco tolerante a la isquemia, entendemos por qué, porque efectivamente toda la corteza cerebral y el sistema nervioso están todo el tiempo bajo actividad sináptica, por ejemplo, así que si tú interrumpes la circulación apenas por 5 segundos, tú ya podrías provocar, dada la isquemia tan cortísima que provocaste, pero eso ya podría llevar a muerte neuronal. Es uno de los cerebros, uno de los tejidos que menos tolerante a la isquemia es. Incluso al corazón lo puedes mantener hasta en un minuto de isquemia y no generas muerte, aquí en el cerebro en cambio sí.
Esto es súper importante y también lo vamos a tocar más adelante. Es importante que en el cerebro el flujo que entra a su circulación sea idéntico al flujo de salida venoso. O sea, lo entrante tiene que equivaler a lo saliente, más o menos como el equilibrio que hay entre el gasto cardíaco y el retorno venoso, porque si entra más de lo que sale, entonces vamos a asumir que se nos está quedando un volumen de sangre extra alojado en los vasos, y eso por supuesto que aumenta la presión hidrostática, como vimos en la mañana, aumenta la filtración y vamos a caer en este riesgo de edema que no queremos, por supuesto, que en el cerebro, sobre todo por lo que decíamos en la mañana, está alojado en una caja rígida. Así que edema aquí nos va a generar grandes problemas. ¿Qué vasos sanguíneos tenemos? Ya aquí como generalidades nomás de anatomía. Tenemos arterias, venas y capilares. Los capilares tienen una cosa especial que llamamos barrera hematoencefálica, que la vamos a ver en la diapo siguiente, sus generalidades nomás. Y decir de las arterias algo importante. Aquí yo creo que de anatomía a lo mejor se acuerdan de esto. Se forma para la irrigación del sistema nervioso del encéfalo, se forma esta cosita de acá que se llama el polígono de Willis, ¿cierto? Y a ese polígono, o está formado ese polígono, por la confluencia de distintos vasos. Por ejemplo, a ese polígono llegan las carótidas internas. Voy a hacer zoom para que se vea dónde voy a rayar. ¿Cierto? Ahí estarían las carótidas que justamente llegan al polígono de Willis, y también este polígono se nutre de las arterias vertebrales que van subiendo por ahí, que luego confluyen en esa que es la basilar. Ambas vertebrales vienen de la arteria subclavia y todas ellas confluyen entonces para formar esta estructura que se llama polígono de Willis. Tanto en el polígono como también debajo del polígono, nosotros vemos que comienzan a ramificarse en arterias más pequeñitas, como esas de ahí, como esas de ahí, que van a tener distintos nombres. Los nombres no los preguntamos en fisio, pero lo importante es que esas arterias que nacen desde este gran polígono de Willis y de esta gran confluencia entre estas arterias de mayor calibre, van a, al ramificarse, permitir entonces la irrigación, por ejemplo, de el cerebelo, del tronco encefálico y por supuesto que de la corteza. Y la irrigación aquí de la corteza está dada por la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media principalmente. Hay una cosa fisiológica bonita aquí. ¿Por qué el cerebro tiene que nutrirse gracias a la confluencia de varias arterias? ¿Por qué simplemente no tiramos una arteria que salga del corazón y la mandamos a ella solita hasta el cerebro? Bueno, porque dado que él se lleva gran parte del gasto cardíaco y de que él es totalmente oxidativo, necesitamos asegurarle que va a obtener sangre aunque una de esas vías se ocluya. Así que, por ejemplo, si algún día se nos ocluye por alguna razón una carótida, entonces vamos a tener otra forma, otras rutas para igualmente nutrir al cerebro y el flujo por esas otras va a aumentar. Así que va a compensar la oclusión que tengamos. Así que es muy bonito que existan todas estas arterias que tienen la opción de juntarse e irrigar a la corteza, al cerebelo, etc. Entonces, proviene de las arterias vertebrales y las carótidas internas. La zona de distribución sería el polígono de Willis, que se ramifica ampliamente. Y además hay unas arterias que se llaman las arterias piales, que son arterias corticales, que ya se las voy a mostrar en una siguiente imagen, y que la gracia de ellas es que ellas se pueden anastomosar, es decir, como que juntarse, unirse para irrigar completamente esta superficie cortical para luego después ingresar. Bueno, ya les voy a mostrar eso en la imagen siguiente para que toda la corteza y el parénquima cerebral sea completamente irrigado. Respecto de las venas, hay que decir que ellas no tienen válvulas, como si las tienen las venas principalmente de las extremidades inferiores, tienen poca musculatura lisa, lo que nos dice que efectivamente aquí no nos importa tanto, no vamos a jugar tanto con la venoconstricción o con la venodilatación, porque el sistema simpático no tiene mucho que hacer, y que la sangre sale, el flujo de salida será por la vena yugular interna. Y por último, ¿qué hay que decir de los capilares? Que ellos tienen una especialización que se llama barrera hematoencefálica, cuya función es
disminuir la permeabilidad y por lo tanto filtrar de manera muy eficiente a lo que ande por la sangre respecto de lo que tenga que entrar o no al contacto con las neuronas en el parénquima. Entonces ahora yo les muestro más o menos en esta imagen, primero las arterias piales, que sería esta roja que usted ve aquí, se nota ancha, se nota grande. Las arterias piales van por la superficie de la corteza, pero luego las arterias piales comienzan a ramificarse para dar lugar a vasos que se llaman vasos penetrantes o arteriolas penetrantes. Estas arteriolas, como su nombre lo dice, comienzan a ingresar al interior de la masa cortical para inervar todo este parénquima y que entonces todas las neuronas las podamos suplir de oxígeno. Y entonces en estos capilares es donde comienza a aparecer la barrera hematoencefálica, que yo creo que ustedes se acuerdan que está dada por los pies del astrocito, ¿cierto? Ahí está el astrocito que recubre con sus pies y además deja entre medio a otras células que se llaman pericito, para entonces hacer que esta barrera a cruzar, si algo anda por los capilares, y ese algo, por ejemplo, una droga, un fármaco, quisiera cruzar a afectar la sinapsis, que está al otro lado en el parénquima, entonces va a tener un poquitito de dificultad porque va a tener que cruzar al endotelio, al pericito, a los pies del astrocito y recién va a poder llegar al parénquima. Por eso no tiene sentido para algún problema de conectividad neuronal utilizar fármacos que no cruzan la barrera, ¿cierto? Se entiende entonces que, por ejemplo, todas las drogas tienen la capacidad de cruzar la barrera porque ellas quieren llegar hasta aquí para tener el efecto que tiene la droga. Entonces, ¿cómo vamos a regular el flujo cerebral? ¿Qué mecanismos tenemos? Tenemos mecanismos nerviosos, tenemos mecanismos miogénicos, metabólicos, y hay un mecanismo también que nace de lo propio de la conexión neuronal, que es la sinapsis. Primero que tenemos que decir de los mecanismos nerviosos, que ya lo dijimos antes, la verdad es que son bastante débiles. Sí hay una inervación simpática que libera noradrenalina, sin embargo, esa vasoconstricción generada, tal como yo lo puse ahí, es una vasoconstricción débil, ¿ya? Aparte de noradrenalina, también se podría liberar, que lo voy a decir, no lo puse, pero lo voy a decir, un neuropéptido que se llama neuropéptido I o NPI, que también se ha visto que se libera desde los terminales simpáticos y va a tener un efecto vasoconstrictor, pero débil también. La inervación simpática también alcanza a los vasos cerebrales a través de la acetilcolina, pero lo mismo, como no son abundantes, la vasodilatación que se genera ahí es débil y además también se podría liberar óxido nítrico, que es otro mediador que también podría llevar a vasodilatación acá en los vasos cerebrales. Y algo bonito que pasa aquí es el punto 3, no es tan abundante, pero se ha descubierto que existe, sobre todo en condiciones a veces de hipoxia, que hay inervación sensitiva que llega a controlar a la vasculatura, algo raro, porque en realidad, en general, lo sensitivo no, que viene por una vía aferente no debiera controlar, sino más bien una función del sistema autónomo eferente. Sin embargo, aquí también se observa en el cerebro, especialmente, que por ejemplo la inervación sensitiva que viene desde el trigémino, en ciertas condiciones, no en condiciones normales, por ejemplo, ya les decía yo, en casos de isquemia o hipoxia del tejido de donde proviene esa inervación, podría generar vasodilatación utilizando principalmente dos mediadores. Un mediador que se llama sustancia P, que yo creo que es conocido para nosotros, y uno más desconocido que se llama péptido relacionado con el gel de la calcitonina, que no tiene nada que ver con la calcitonina, simplemente los genes se parecen y están cercanos en el cromosoma, por eso adquiere ese nombre, ¿ya? Pero esto es una cosa especial y que no es frecuente que pase de todas maneras. Un mecanismo que sí domina y que de hecho domina por sobre el mecanismo nervioso es el mecanismo miogénico, que aquí no hay que entrar en explicación porque funciona tal cual como lo explicamos en la clase de regulación del flujo. Vamos a tener una respuesta vasoconstrictora cuando tengamos un aumento del flujo, porque el aumento del flujo, ya saben ustedes que aumenta la presión transmural distiende y la distensión, ¡pum!, genera como respuesta una vasoconstricción. De todas maneras, aquí hay un control súper importante, porque lo miogénico, lo dijimos en clase y también hay que decirlo para el cerebro, lo miogénico muchas veces, y también pasa en el cerebro, es dominado por lo metabólico, ¿ya? Así que aquí
no creamos que siempre vamos a tener vasoconstricción cuando aumente el flujo al cerebro, no, lo vamos a tener de manera inmediata, pero luego se van a generar los mecanismos metabólicos que nos van a llevar a vasodilatación. ¿Qué mecanismos metabólicos tenemos? Bueno, aquí aparece la adenosina como uno de los mediadores vasodilatadores cerebrales más importantes, que es importante aquí y también lo es en la circulación coronaria que vamos a ver de ahí, así que una de las cosas más relevantes es la adenosina. Así que como primer mecanismo para vasodilatar tendríamos de nuestra mano adenosina, pero también hay otro aspecto al que el cerebro es muy sensible y es a los cambios que existen en la presión de dióxido de carbono arterial. El dióxido de carbono arterial es una de las cosas más sensibles en cuanto a lo metabólico y es a lo que la vascularización cerebral va a responder con una potente vasodilatación. Ya vamos, les voy a dar un poquitito más de detalle acerca de eso más adelante. Y también vamos a ver una respuesta vasodilatadora a un pH bajo, pero aquí hay que agregar algo importante. Este pH bajo no es un pH arterial, ¿ya? Porque, lo voy a decir al tiro mejor, cuando yo tengo un pH arterial bajo, chiquillos, ¿ustedes escuchan que alguien golpea o a ustedes no les llega esa bulla? Como con un martillo les alcanza a llegar esa interferencia o no. Ya, pero muy bajito, ya, que a mí me desconcentra, pero está imperceptible, dice Sebastián. Ya, perfecto, entonces me calmo. Lo que les estaba diciendo, si este pH bajo es un pH arterial, no va a tener impacto en el flujo cerebral, porque un pH bajo arterial dice que en sangre, en las arterias, tú tienes una gran concentración de protones H+. Ahora, esos protones H+, no cruzan la barrera hematoencefálica, no cruzan al líquido cefalorraquídeo, por lo tanto, no tienen un efecto directo esos H+, sobre la respuesta vascular del cerebro. Sin embargo, cuando este pH bajo se está sufriendo, por ejemplo, en el líquido cefalorraquídeo o en el parénquima cerebral, entonces ahí los hidrogeniones están muy cerca de la vascularización y ese hidrogenión es el que va a provocar esta respuesta vasodilatadora. ¿Ya? Así que cuando hablamos de un pH bajo nos estamos refiriendo al pH o en el parénquima cerebral o en el líquido cefalorraquídeo, no al pH arterial. Y por último, tenemos unos mecanismos que se llaman mecanismos de la unidad neurovascular, que esto es propio del sistema nervioso y de la corteza porque son factores que van a afectar a la vasculatura, pero que son factores liberados de sinapsis. Nosotros sabemos que en el cerebro estamos llenos de sinapsis y que entonces, por ejemplo, si hay alguna sinapsis que es colinérgica o hay alguna sinapsis que utiliza catecolaminas, una sinapsis que esté funcionando para alguna otra función en la corteza, podrían esos neurotransmisores, como son los mismos que actúan, pero desde el sistema simpático y parasimpático, bueno, ellos mismos podrían, participando ahora no como hormonas, sino como neurotransmisores, tener algún efecto en la respuesta vascular, dilatando o contrayendo, tal como hemos visto arriba. Y lo otro muy bonito es que los astrocitos, que ya les mostré en la imagen anterior, que efectivamente están en el parénquima dentro de la corteza en contacto con las neuronas, los astrocitos se comunican, y yo creo que esto también lo vieron alguna vez en el primer semestre, los astrocitos tienen la capacidad para jugar con la homeostasis del calcio. Así que los astrocitos pueden, por ejemplo, almacenar calcio, liberar calcio o aumentar la concentración de calcio dentro de ellos. Así que los astrocitos, por ejemplo, permitiendo la movilización de calcio, ellos podrían, al movilizar calcio dentro de la célula endotelial, podrían invitar a la célula a que fabrique óxido nítrico y entonces tengamos como una respuesta vasodilatadora, como conocemos que el óxido nítrico lo hace. Ya estas son entonces cosas especiales que podrían llegar a pasar y que van a llevar, por ejemplo, en este caso, vasodilatación por óxido nítrico, tendrían un efecto aumentando el flujo sanguíneo en la zona donde tengamos mayor actividad sináptica, como yo puse ahí, porque yo saqué un monito que tenía, pero el borón muestra que, por ejemplo, si tú empuñas la mano
hay cierta región de tu cerebro donde va a aumentar el flujo. Si tú usas el lenguaje hablado, entonces se va a encender y va a aumentar el flujo en otra zona de la corteza. Así que aquí el flujo también es como localizado. Entonces el flujo dependería de dónde estemos haciendo más sinapsis y estas cosas hablarían de dónde estamos haciendo más sinapsis para vasodilatar y aumentar el flujo. Así que tiene sentido. Y por último, para ya salirme de esta diapo, les dejo este gráfico que a mí me parece un gráfico muy importante. Este gráfico nos dice cuál es el rango de presión de perfusión, que es la presión con la que mandamos sangre al cerebro, y cómo va a ser el flujo, cómo se va a comportar el flujo frente a esos cambios de presión. Entonces, si miramos la curva normal, nos vamos a dar cuenta que no tiene tantos números, pero aproximadamente entre 60 y aproximadamente 130 o 150, parece que propone otra bibliografía, entonces nosotros vamos a ver que la curvita ahí más o menos que se aplana, ¿cierto? Lo que me indica entonces que el flujo cerebral tiene un rango amplio de presiones en los cuales el flujo se va a mantener constante y eficiente, un rango que va aproximadamente entre los 60 y 130, aunque la presión de perfusión esté cambiando en ese rango, no importa, el cerebro tiene todos estos mecanismos para mantener un flujo decente porque se autorregula. Sin embargo, si nosotros caemos hacia abajo de esa presión, entonces la cosa va a ponerse más fea, ¿cierto? Porque por bajo de una presión de 60 no hay vuelta atrás y el flujo sanguíneo al cerebro disminuye. Y por sobre una presión de 130 vamos a tener el efecto contrario, ¿cierto? Va a aumentar el flujo sanguíneo, lo que tampoco es súper bueno, chiquillos, porque aumentar el flujo sanguíneo, y lo dijimos en la mañana, por ejemplo, en un individuo que tuviese una hipertensión crónica no tratada o refractaria al tratamiento farmacológico, si ese individuo vive a alta presión, entonces el flujo hacia el cerebro será tan grande y a tanta velocidad que recuerden que el flujo puede llegar incluso a romper las paredes del vaso, a romper el endotelio, nos va a llevar a daño endotelial, daño vascular, podemos romper la barrera hematoencefálica, incluso podemos llegar a tener un accidente cerebrovascular por la alta presión de perfusión y el alto flujo. Así que es mejor que nos mantengamos entre este rango fisiológico que yo les contaba recién. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo a un individuo con hipertensión crónica o a un individuo que está siendo estimulado simpáticamente de forma aguda pero muy potente? Bueno, ustedes ven que la curva rojita se desplaza un poquitito, como habíamos visto en la regulación de la presión, ¿cierto? Que en los hipertensos las cosas se desplazan a una nueva normalidad, a un nuevo estado estable. Yo veo entonces que en el sujeto hipertenso, ahora su rango plano de esta curva ya no está entre 60 y 130, sino que el rango comienza aproximadamente en los 100, 110 y se de más allá de los 130. Así que el hipertenso ahora ha llevado su flujo cerebral a un nuevo estado. Entonces, yo no puedo, y eso lo comentábamos también el otro día en la clase de regulación, yo no puedo tomar a un sujeto hipertenso crónico e invadirlo de 80 mecanismos para bajarle la presión ahora ya. Porque ¿qué pasa si yo a ese individuo le quiero bajar la presión, por ejemplo, al rango normal aquí? ¿En qué parte de la curva voy a caer del individuo? Voy a caer súper bien en la curva mía, que soy un individuo normal, pero en la curva de este sujeto voy a caer aquí. Y si yo caigo aquí queriendo hacerlo mejor, bajándole la presión, yo voy a estar como faltándole el respeto a su nuevo estado estable, porque voy a hacer que él caiga en este rango, y en este rango su nuevo estado estable dice que a este rango no hay autorregulación y el flujo sanguíneo en este nuevo estado, que es la curva roja, va a ser súper pobre. Así que, insisto en eso, gradualmente es mejor, no de un momento para otro. Ya, ahora, ¿qué presiones tenemos que considerar para calcular o para conocer cómo va a ser la presión de perfusión cerebral? Eso es PPC, presión de perfusión cerebral. Entonces, este esquemita que muestra
la circulación cerebral muy general o muy simplificada más bien, nos dice que, bueno, que hay una presión, que es la PAM, que está determinando constantemente cómo va a ser el flujo hacia el cerebro, ¿cierto? Eso no lo desconocemos. Así que el flujo estaría determinado por un delta P, como siempre sabemos, y además por una resistencia que puede existir en estos vasos que ustedes ven dentro de este cráneo rígido. Así que la delta P será entre, primero, la P inicial, que sería la presión arterial media, que de ella va a depender entonces la irrigación que tengamos hacia el cerebro. Punto súper importante, porque cuando la PAM aumente, entonces voy a tener mayor irrigación, y cuando la PAM disminuya, entonces por supuesto que tengo que imaginarme de inmediato que el flujo hacia el cerebro está deteriorado, está disminuido. Entonces esta PAM es como la presión que impulsa, la sangre entra por las arterias, ¿cierto? Perfecto, y luego hace su salida a través de las venas. Y al final, aquí se muestra la presión venosa central, pero la presión venosa central es una presión en venas que están fuera del cerebro, ¿cierto? Es la presión venosa de nuestras venas centrales. Por lo tanto, aquí no es tan correcto calcular a la PPC como una diferencia de presiones. Sin duda aquí va la PAM, perdón, dibujo muy mal, ahí va la PAM, pero la pregunta es ¿cuál iría aquí? Mirando la imagen, nosotros diríamos, no, pues debiera ir la presión venosa central. No debiera ir la presión venosa central, porque la presión venosa central es de venas que no están metidas dentro de un cráneo rígido y no están sometidas a una ICP que se llama presión intracraneana. Por esa razón, entonces, a este lado no vamos a poner a la CVP o a la presión venosa central, sino que ahí vamos a poner a la que realmente determina el flujo sanguíneo cerebral, que es la presión intracraneana. ¿Qué es la presión intracraneana? No es en realidad una presión de vaso, como lo es la PAM, como lo es la CVP, sino que es la presión justamente, y como su nombre lo dice, la presión que existe en el espacio que queda entre el cráneo y el cerebro, ¿ya? Por supuesto que esa presión, tal como veíamos en la mañana, es una presión de compresión y ella será la que va a estar determinando cómo van a estar la resistencia de las venas, ¿cierto? Que decíamos en la mañana que las venas son las más susceptibles a las fuerzas externas y por lo tanto, si la ICP aumenta, entonces algo va a pasar con la resistencia en las venas y la resistencia en las venas va a aumentar porque vamos a comprimir, vamos a colapsar esta vena. Así que la presión de perfusión cerebral está determinada entonces por la diferencia entre la PAM y la ICP. Esa sería la que va aquí. Esa es la que tenemos que mirar para ver si vamos a perfundir bien o para ver si vamos a perfundir mal. ¿Cuándo podría aumentar la presión intracraneana? Bueno, más o menos con las cosas que habíamos comentado en la mañana, ¿cierto? Cada vez que aquí, que esto gris representa como al parénquima cerebral, cada vez que ahí exista acumulación de algo, por ejemplo, acumulación de sangre, o acumulación de agua, o acumulación de un tejido externo que está creciendo, eso promoverá aumento de la ICP, eso comprimirá a las venas, y entonces este sitio se va a volver un sitio de alta presión. Y si comparamos ese sitio de alta presión con la presión de la PAM, capaz que la PAM no alcance a superar a ese sitio de altísima presión y ustedes ven que la flecha de ICP quedó más grande, la flecha de la PAM quedó más chica, y eso no sirve como presión de perfusión, ¿cierto? Si el panorama es este, la sangre nunca va a ir de un lugar de menor presión a mayor presión, así que el flujo hacia el cerebro estaría súper deteriorado, lo que nos va a llevar a hipoxia, isquemia y cosas que no queremos en la circulación cerebral. Así que es muy importante entonces que exista esta presión decente de la PAM. Y entonces ahí el cuerpo nos vuelve a decir, oye, no te preocupes que yo tengo 5.000 mecanismos reguladores. Y lo que se ha visto, por ejemplo, es que si en un sujeto que, no sé, por ejemplo, tuviese un edema cerebral o un sujeto que tuviese aumentada la, voy a borrar porque estoy rayando mucho. Supongamos que tenemos un sujeto que tiene aumentada la presión intracraneana. Y entonces
yo sé, como parece que decía la Antonieta en la mañana, tiene mecanismos adentro vasodilatadores, exacto, pero con una presión intracraniana tan grande, aquí adentro liberar cosas vasodilatadoras, la verdad es que capaz que no tenga mucho efecto. Así que, ¿qué podemos hacer ahí para aumentar el flujo si no tenemos de nuestro lado a la vasodilatación que ha sido superada por la ICP? Lo que nos queda entonces es aumentar la presión arterial media. Eso hace el cuerpo cuando entiende que la perfusión no está resultando hacia el cerebro a través de un reflejo que se llama, y les va a parecer conocido el nombre, se llama reflejo de Cushing. Entonces, ¿en qué consiste el reflejo de Cushing? En que si la presión de perfusión al cerebro está siendo baja por una alta presión intracraneal, entonces lo que nos queda o lo que le queda al cuerpo es responder aumentando la presión arterial media para que le gane a la ICP que creía haber estado aumentada y entonces el flujo pueda propiciarse de nuevo de manera súper eficiente. Y la ICP aumentada, por supuesto que puede provocar colapso de las venas, ya lo explicábamos recién, son las más colapsables, disminución de la presión de perfusión cerebral efectiva y obviamente reducción del flujo sanguíneo porque tenemos a un lugar de mayor presión. Ya, yo les dije hace un ratito que una de las cosas que más afectaba a la circulación cerebral era la acumulación del dióxido de carbono. Entonces, el gráfico muestra efectivamente eso, ¿cierto? Que cuando nosotros tengamos un aumento de la PCO2, aquí, ¿cierto? Va aumentando, y lleguemos, por ejemplo, a tener derechamente un fenómeno que se llama hipercapnia, con H, hipercapnia, que es aumento de la PCO2 arterial, entonces lo que nosotros vemos es que a mayor hipercapnia o a mayor presión de CO2, entonces el flujo sanguíneo cerebral va a aumentar también. Así que la acumulación de CO2 arterial genera vasodilatación, lo que me parece súper bueno porque implica que vamos a barrer con este CO2 y que vamos a tener ingreso y vamos a suplir de oxígeno. Ahora, hay cositas interesantes aquí que decir, que más o menos yo se las anticipaba antes. Si yo algún día tengo acidosis metabólica, yo creo que ustedes todavía a lo mejor no conocen estas patologías, creo que las ven con Pamela cuando vean renal, pero simplemente es muy fácil. La acidosis metabólica es cuando en sangre tú tienes derechamente ácidos, hidrogeniones andando en sangre, ¿ya? Y entonces eso es acidosis metabólica. Cuando tienes el pH ácido por una acumulación de hidrogeniones. En cambio, cuando yo tengo acidosis respiratoria, no tengo aumentado directamente el protón, sino que lo que tengo aumentado en la acidosis respiratoria es el CO2. Pero ¿por qué acidosis si este CO2? Bueno, por lo que Seba dijo ayer, el otro día en clase, ¿cierto? Porque yo ya sé que a más CO2 viene la anhidrasa carbónica e igual vamos a terminar teniendo gran cantidad de protón, ¿cierto? Así que cuando tenemos acidosis metabólica, que tenemos en el flujo arterial, es esto, la verdad es que aquí yo puse, no hay mayor efecto en el flujo cerebral. ¿Por qué? Porque hay impermeabilidad al protón, no alcanza a llegar hasta la célula muscular lisa, así que no hay un gran efecto. Pero cuando yo tengo acidosis respiratoria y lo que tengo andando en sangre en grandes niveles es CO2, ahora, como él es un gas, él difunde sin problema hasta el parénquima cerebral o hasta el líquido cefalorraquídeo, y una vez que él está ahí, se convierte en este. Y ahora el hidrogenión dice, lerulero, no me dejaban pasar. Bueno, logré entrar igual, pero camuflado en el dióxido de carbono. Y ahora, este sí, fabricado adentro, en el cerebro, en el flujo cerebral, pero en el interior, cerca del vaso de la musculatura lisa, ahora sí él logra generar aumento en el flujo cerebral porque genera, por supuesto, que vasodilatación. ¿Qué pasa si yo inhalo CO2? Bueno, la aplicación es la misma que el punto 2. Si yo ahora inhalo CO2, voy a tener algo así como una acidosis respiratoria, va a pasar lo mismo, el CO2 va a convertirse en hidrogenión adentro del cerebro, cerca de la musculatura lisa, va a disminuir el pH, se va a poner más ácido y vamos a tener el mismo efecto que es la vasodilatación. ¿Y qué va a pasar cuando yo
hiperventile. Hiperventilar es respirar a una alta frecuencia y a veces de manera uno lo puede hacer de manera voluntaria. Bueno, cuando nosotros hiperventilamos, va a pasar todo lo contrario que lo que pasaba en la acidosis respiratoria, porque, por ejemplo, la acidosis respiratoria se da en un sujeto que está hipoventilando. Cuando yo hipoventilo, me estoy quedando adentro con CO2 que no estoy botando y ese CO2 es el que me lleva a la acidosis respiratoria. Todo lo contrario pasará cuando yo hiperventile. Si yo estoy respirando más veces por minuto, entonces estoy sacando CO2 y ahora el CO2 dentro de mi sangre arterial baja. Ya no he aumentado, sino que baja. Ya no tengo hidrogeniones, aumenta el pH, me volví en vez de ácida, me volví un poquitito más alcalina y eso ya no generó una vasodilatación, sino que generó una vasoconstricción. Y entre paréntesis, yo puse ahí que algunas veces uno usa este tratamiento que es muy rudimentario, pero uno lo puede utilizar como tratamiento para el edema cerebral. ¿Por qué para el edema cerebral? Porque si yo tengo edema cerebral, asumo que es porque arriba tengo alojado un gran flujo de sangre. Y si hay más flujo, si hay más sangre, más agua, si hay más agua, más presión hidrostática, ¡pum!, edema. Así que sería bueno quitar esa dilatación que probablemente ha sido la culpable del edema, generando vasoconstricción. ¿Y cómo podemos provocar esa vasoconstricción sin tener que administrar un fármaco? Bueno, hagamos que el paciente hiperventile. Es una forma de acercarse bien, bien bonita. Ya. Otra cosa interesante es esta forma que tiene de autorregularse el cerebro cuando el problema inicial es cuando tenemos un aumento de la PAM, ya que en diapos anteriores habíamos dicho que a través del reflejo de Cushing yo puedo aumentar, tengo permiso para aumentar la PAM, pero porque estoy teniendo un flujo disminuido. En ese caso tengo permiso para aumentar la PAM, para aumentar el flujo. Pero si a un sujeto le aumenta la PAM, teniendo todas las otras variables perfectas y controladas, entonces eso va a comenzar a tener efectos sobre los vasos cerebrales. Y los efectos yo creo que ustedes ya se lo están imaginando y lo hemos repetido. Cada vez que un sujeto tenga aumentada la PAM, el flujo hacia el cerebro va a aumentar. ¿Y qué podría pasar? Bueno, podría pasar que se rompa el vaso, que se rompa la barrera hematoencefálica, que termine teniendo una hemorragia. Así que ¿qué hace el vaso cerebral para contrarrestar a este aumento de la PAM? Se genera como respuesta una contracción de las grandes arterias. ¿Para qué? Para entonces evitar que el aumento de esa presión logre llegar a estos vasos de menor calibre, porque recuerden que si aumenta la PAM, más sangre, si más sangre, más presión hidrostática, si más presión hidrostática, vamos a tener probablemente la formación de un edema. Así que, ¿cuál es aquí el problema inicial? El aumento de la PAM. ¿Cómo se protegen los vasos? Contrayendo a las arterias, grandes arterias vasculares, las que habíamos comentado antes, y también las piales. ¿Para qué? Para evitar la ruptura del vaso y así evitar un ictus, o también para evitar la formación de un edema. Aquí yo les puse el ictus y les dejé que una imagen nomás, nosotros podemos tener el ictus, que el ictus es como un infarto cerebral y puede tener como dos orígenes, tener un origen isquémico y tener un origen hemorrágico, que es el que sucedería en este caso si es que yo no contrajera las grandes arterias para contrarrestar el gran aumento de la PAM. Ya, pasamos ahora a la circulación del corazón. Chao con cerebro, nos vamos con corazón. ¿Qué vamos a decir del corazón? Que él también quiere algo del gasto cardíaco en reposo, quiere aproximadamente un 5%. Lo otro importante es que el corazón tiene un alto metabolismo oxidativo, pero la verdad es que él puede usar distintas fuentes, ¿cierto? Él puede usar ácidos grasos, que usa aproximadamente un 70% de esa fuente como para obtener ATP, puede usar ácidos grasos, algo de carbohidrato también puede usar, incluso podría llegar a usar el lactato, el piruvato, los cuerpos cetónicos como mecanismo así de rescate de generación de ATP. Hay un dato súper bueno y que impacta, que es que eh,
el corazón podría llegar a fabricar 70 veces su peso diariamente, 70 veces su peso en ATP por día. Si eso lo llevamos a un número, la cantidad de ATP diaria que el corazón fabrica puede llegar a ser 30 kilos. Si lo metemos en un saco, podría llegar a ser 30 kilos. Obviamente esos 30 kilos no se nos notan por chiquillos porque el ATP lo vamos fabricando y lo vamos gastando, fabricando y gastando. Pero si no lo gastáramos y lo masáramos en una balanza, 30 kilos es un dato que nos hace ver entonces que el ATP para el corazón es una cuestión fundamental. ¿Y por qué tanto tiene que fabricar? Bueno, porque ¿cuántas veces late él en un minuto y cuántas veces late él durante el día? Esa es la respuesta, ¿cierto? Un montón de veces. Así que tiene sentido que fabrique tanto ATP y que sea súper sensible a la no llegada de sangre, porque eso afecta al metabolismo, por supuesto. Así que mayoritariamente tiene un metabolismo oxidativo de estas fuentes que ya les comenté, pero a veces también puede volverse y tener un metabolismo anaeróbico, obviamente cuando tenemos la entrega de oxígeno disminuida. Y en ese sentido, a veces él lo hace estratégicamente y llega a utilizar el lactato nuevamente como un sustrato para la obtención de ATP. Tiene gran cantidad de anastomosis, esto es como unión, ¿cierto?, de vasos con otros vasos pequeños, con vasos de mayor calibre. Es súper sensible a la hipoxia, pero no importa porque tiene mecanismos para rescatar esta hipoxia y esta falta de oxígeno. Responde cuando hay una hipoxia o una isquemia prolongada, responde con dolor referido que se llama angina de pecho. Aquí esto es de neuro, pero igual yo les dejé la imagen aquí para recordar que el dolor referido es por una convergencia sobre una neurona secundaria de una señal que viene desde la piel y se junta con una señal que viene desde el órgano, que en este caso no sería el riñón, sino que sería el corazón, y entonces la información que viene de dos vías diferentes converge en una sola neurona secundaria que se lleva la información por la vía anterolateral hacia la corteza, y como a la corteza es más común que duela la piel, no que duela un órgano, la corteza siempre cree que lo que duele es la piel, y entonces el paciente dice que le arde la piel del brazo, cuando en realidad lo que está pasando es un dolor que proviene desde la víscera, que es el corazón, y que es esto que llamamos angina de pecho. Si el infarto se mantiene, por supuesto que vamos a tener una hipoxia grave, perdón, si se mantiene esta isquemia, vamos a tener una hipoxia grave, eso podría llevarnos finalmente a un infarto y como hemos hablado en otras veces, si no se rescata el flujo, vamos a terminar teniendo necrosis del tejido, ya que se expresa en el electrocardiograma, como ya lo vimos alguna vez. Ahora, ¿qué vasos tenemos para irrigar al corazón? Bueno, aquí ustedes yo creo que ya saben que la mayor irrigación viene de vasos que nacen desde la aorta. Tenemos en esta imagen a las arterias coronarias, ¿cierto? Aquí se muestra la arteria coronaria, la izquierda y la derecha, que provienen desde la aorta. Luego la coronaria izquierda se divide en la circunfleja, en la rama descendente, que la verdad es que mejor no entremos en ese detalle porque no es tan fisio, pero sí es necesario que recuerden entonces que la circunfleja da la vuelta hacia allá y que aparece luego por posterior y que la descendente baja para irrigar principalmente a los ventrículos y que entonces tenemos luego de que estas grandes arterias se dividen, vamos a tener una ramificación de arteriolas y de capilares que van a empezar a internalizarse y a entrar y a penetrar hasta el miocardio, porque ellas recorren por fuera nomás por el epicardio, pero luego se internalizan hasta el miocardio para que cada fibra muscular, ojalá que esté inervada por un vaso sanguíneo. Eso es súper importante. ¿Por qué es tan importante que ojalá que a cada fibra muscular le toque un pedacito de vaso sanguíneo? Porque recuerden que la fibra quiere oxígeno y como la ley de Fick dice que ojalá exista la menor distancia para la difusión, entonces es súper bueno que tengamos a la fibra, al vaso pegadito a la fibra, para que entonces el oxígeno difunda muy rápido a través de esta poca distancia que tiene que cruzar. Y también tenemos vasos que sacan a la sangre desde el corazón, vasos que retornan sangre a la aurícula derecha. Tenemos ahí el seno coronario y también tenemos a las venas coronarias anteriores, aunque también hay otras como la vena de Tevesio, que alguna vez se las comenté, que ella se sale de esta ley
y lleva su sangre sucia directamente al interior de la cavidad del ventrículo, ensuciando a la sangre del lado izquierdo, además. Ya, ahora, esto sí que es súper importante. El flujo que llega de sangre al corazón no está llegando siempre en la misma proporción, ¿cierto? En la mañana dijimos, chiquillos, ¿qué pasará con la compresión de los vasos durante la sístole y durante la contracción ventricular del músculo esquelético? Sí, esas cosas generan contracción de los músculos que están aledaños al vaso y por lo tanto debieran comprimir al vaso, ¿cierto? Bueno, aquí en el corazón exactamente pasa eso. Entonces, lo que vemos en esta imagen, y aquí yo fui poniendo preguntitas, lo que vemos es que tenemos aquí arriba el ciclo cardíaco, tenemos la presión de la aorta, y abajo, en los paneles de abajo, se nos muestra cómo es el flujo sanguíneo coronario, pero al lado izquierdo, y cómo es el flujo sanguíneo coronario al lado derecho durante el ciclo cardíaco. Entonces, lo que vemos es que la presión aórtica se comporta tal como nosotros sabemos que se comporta, ¿cierto? Logra aquí llegar a su presión diastólica, luego sube para generar su presión sistólica y luego comienza nuevamente a bajar. ¿Cómo se comporta ahora el flujo en cada una de esas fases? Bueno, lo que yo veo es que el flujo disminuye, voy a borrar para que se vea, y aquí como respondiendo a las preguntas que yo puse, ¿qué evento está viviendo el corazón a la altura del círculo azul? A la altura del círculo azul, cierto que está viviendo su contracción ventricular isovolumétrica, y en esta fase entonces, en la contracción ventricular isovolumétrica, si yo me imagino al ventrículo, recuerden que él está llenísimo de sangre, pero ya está apretando esa sangre adentro porque este corazón se está comprimiendo y no tiene un escape de esa presión, que las válvulas están cerradas. Justo en ese momento, justo al final de la contracción ventricular isovolumétrica, donde la presión dentro del ventrículo es tan grande, el flujo coronario al lado izquierdo, miren, alcanza un valor de 0. ¿Por qué? Porque lo que yo creo que es lo que imaginando, la altísima presión comprime los vasos que irrigan al ventrículo izquierdo, disminuyendo el flujo, aumentando la resistencia, haciendo que el flujo llegue a 0. En el lado derecho no es tan drástica la cosa, porque en el lado derecho ustedes saben que el ventrículo derecho no se mueve a presiones tan grandes, ¿cierto? Porque la arteria pulmonar no juega no tiene una gran poscarga, no como la aorta que tiene una poscarga enorme. Así que aquí se ve que el panorama es parecido, miren, el flujo baja al final de la con isovolumétrica, pero no llega hasta 0. Luego, vemos que cuando comienza el periodo de eyección, si yo me estoy imaginando entonces el ventrículo, comienza el periodo de eyección, se abre una vía de escape para la sangre y entonces la sangre ya no hace tanta presión en la pared, ya no está comprimiendo los vasos que están en esta pared y entonces el flujo puede aumentar levemente hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho. Pero no es ahí, no es en esta fase de sístole eyectiva donde veo el mayor flujo, sobre todo en el lado izquierdo, sino que yo veo, me gustaría que miraran ahí donde yo encerré en rojo, yo en el lado izquierdo veo el aumento mayoritariamente del flujo cuando se inicia la diástole. Eso quiere decir entonces que en la diástole, como ya me queda poca sangre y el ventrículo ahora está muscularmente relajado, entonces la relajación muscular ya no comprime a los vasos sanguíneos están distendidos y entonces se ha generado un aumento del flujo. No es extraño que algunos de ustedes estén pensando que lo que pasa aquí se parece a la hiperemia reactiva, como la que vimos en la mañana. Tiene como ese tinte, ¿cierto? Porque lo que aquí hacemos efectivamente es oclusión. Por la compresión ocluimos y lo que vemos es que cuando nosotros sacamos la oclusión, aumenta el flujo y esto parecería efectivamente un efecto, un fenómeno de hiperemia reactiva, donde el flujo aumenta temporalmente en la diástole temprana, pero luego comienza a caer. Y lo importante es que el flujo comienza a caer, si ustedes miran, el flujo al lado izquierdo, por sobre todo que depende de la presión aórtica, el flujo cae a medida que la presión aórtica también va cayendo. Y eso tiene algún sentido, por supuesto, porque el flujo que entra por las coronarias depende de la presión eyectiva o la presión de impulso que genere la presión aórtica. Así que como
va disminuyendo la presión aórtica porque le queda poca sangre hasta que llega a la presión diastólica, entonces el flujo, dado que no tiene de su lado la presión aórtica, el flujo va disminuyendo de acuerdo a esa disminución de la presión. Por eso es importante que la presión diastólica en un individuo sano tampoco baje demasiado, porque si la presión diastólica en un individuo baja demasiado, entonces en este periodo de diástole el flujo va a bajar tal como baje ella, y ya no vamos a tener una buena irrigación sanguínea al corazón durante la diástole. ¿Ya? Así que tampoco es bueno bajar la presión diastólica pensando que le va a ser mejor, sobre todo al corazón, que depende de esa presión para su irrigación. Compare con el círculo rojo, ya efectivamente ya lo hicimos, y el 80% entonces, en conclusión, del flujo sanguíneo coronario izquierdo, que es la parte del corazón que más sensible es a este flujo, ocurre en diástole. Ahora, como que calza perfecto esta pregunta, ¿cierto? ¿Qué va a pasar ahora cuando yo tenga un aumento de la frecuencia cardíaca? Eso me asusta porque si aumenta la frecuencia cardíaca, disminuye el periodo de diástole, y si disminuye el periodo de diástole, disminuye la perfusión. No importa, el corazón tiene mecanismos para autorregularse. Aunque disminuya el tiempo de diástole, el corazón va a compensar vasodilatándose para así que asegurarnos que el flujo le llegue igual a pesar de que tengamos la diástole como en nuestra contra, ¿cierto? Va a compensar así, con la vasodilatación. Ya, ahora, concluíamos en la diapo anterior que la irrigación, la perfusión o la irrigación al corazón depende de distintos tiempos, ¿cierto? Porque en sístole le llega menos, en diástole le llega mucho, pero también depende en el espacio, no solo una dependencia temporal, también es una dependencia espacial. ¿Por qué también hay una diferencia espacial en el flujo? Porque hay que recordar que el corazón tiene una pared, ¿verdad? Y que esa pared tiene una pared más externa, que es la pared epicárdica, y tiene una pared más interna, que es la pared endocárdica. Y si yo me pregunto, ¿cuándo la sangre que está dentro del ventrículo en la sístole, en qué pared genera más efecto? Es obvio que entonces la sangre que está acá adentro, pegándole a la pared endocárdica, por supuesto que la sangre comprimirá con mayor intensidad a los vasos que están en la pared endocárdica y tendrá un menor efecto en la pared epicárdica, que está más lejos, y por estar lejos como que se salva de esta compresión que le podríamos hacer a sus vasos y de la disminución del flujo. Así que otra cosa importante que hay que tener presente es que la pared endocárdica y los vasos del endocardio están más sujetos entonces, por ejemplo, a una isquemia y a una hipoxia. ¿Por qué? Porque ellos son más sensibles a estos cambios que existen en la sístole y en la diástole. Ahora, tampoco nos tenemos que asustar, porque no sé si evolutivamente, no sé de cómo llegamos a ser así, pero estos vasos que están aquí, tanto las arterias intramurales, que son las pintadas ahí, y las paredes las arterias del endocardio, estas de aquí y estas aquí, son más abundantes en receptores beta 2. En cambio, las arterias que están en la pared epicárdica son más abundantes en receptores alfa 1. Y entonces ahí como que se genera la compensación, ¿cierto? Si bien es cierto, estos pueden ser más compresibles, son más vasodilatables por el sistema simpático, y entonces podrían jugar con eso para que la irrigación no disminuya tanto. Ya, ahora, ¿por qué vías o cuáles van a ser nuestros aportes de oxígeno al corazón y cuáles van a ser principalmente las cosas en las que el corazón utiliza ese oxígeno? Entonces, lo primero que vamos a ver es a través de qué mecanismo nosotros aportamos oxígeno al corazón o cómo le aseguramos que él tenga una buena perfusión, una buena cantidad de oxígeno. Bueno, lo primero a través de una buena presión de perfusión coronaria, y esa presión de perfusión coronaria va a depender, como ya habíamos dicho antes, de la presión aórtica y por supuesto que de la PAM. Así que mientras buena presión de perfusión tengamos, vamos a perfundir perfectamente. También va a depender de la duración de la diástole,
¿Por qué? Porque ya decíamos que durante la diástole es cuando más sangre mandamos al corazón y por lo tanto sería el tiempo donde más oxígeno aportamos. Y también va a depender de los mecanismos que tenga el corazón para autorregularse, ¿cierto? Que si existe en algún momento alguna de estas otras variables que no están a favor de la perfusión, él puede echar a andar sus propios mecanismos para vasodilatar y para hacer que el oxígeno igual llegue. Ahora, ¿en qué cosas quiere utilizar, en qué quiere gastar este oxígeno que le llegó? Él quiere gastar este oxígeno en todas estas cositas que ustedes ya conocen, en aumentar su contractibilidad, en aumentar su frecuencia cardíaca, en desarrollar tensión de la pared para ganarle a la precarga, para ganarle a la poscarga. Así que él va a ocupar en todas estas cositas ese oxígeno, pero yo encerré en rojo a la variable que, como lo hemos dicho en otras clases y también en el seminario, a la variable que más oxígeno demanda, que es la poscarga. Ya, eso no hay que olvidarlo, porque de todas ellas, ella es la que más tensión necesita que el ventrículo desarrolle y por lo tanto más oxígeno requiere, si es que ella aumente. Por supuesto que nosotros debemos tener un equilibrio constante entre lo que le entregamos versus lo que él gasta, tal como muestra este balancín. Y si algún día entonces a nosotros se nos genera un desequilibrio, podríamos, por ejemplo, desarrollar una isquemia. Entonces nosotros podríamos hacer una relación muy bonita y muy sencilla, una división entre el suministro y la demanda, ¿cierto? Entendiendo que para el equilibrio, ojalá el número de arriba fuese igual al de abajo. Ahí estaríamos en perfectas condiciones de suministro y consumo. Podríamos también agregar una fórmula para el suministro. ¿Cómo podemos calcular cuánto de oxígeno le entregamos al corazón? Y eso sería el suministro. Lo podemos calcular multiplicando el flujo coronario que le llega al corazón, eso es cuántos ml de sangre le llegan por minuto, multiplicándolo por la concentración de oxígeno que tiene esa sangre que llegó por ese flujo. Si multiplicamos esto, entonces vamos a saber cuánto de sangre llegó y con cuánto oxígeno llegó cargada. Ya eso nos indica cuánto le hemos suministrado. Y si queremos saber ahora cuánto se gastó el corazón de lo que yo le suministré, cuánto se gastó, o sea, cuánto ocupó, entonces nosotros podemos ocupar esta formulita de acá, que de nuevo es una multiplicación muy sencilla. También se utiliza el flujo coronario porque quiero saber de toda la sangre que llegó, cuánto oxígeno él gastó. Y para saber cuánto gastó, nosotros vamos a hacer una simple resta, restando cuánto oxígeno venía en la circulación arterial, le vamos a restar cuánto oxígeno se fue hacia la circulación venosa. Y por supuesto que la resta me entregará información de todo lo que me llegó, cuánto fue lo que verdaderamente utilicé. Si resulta que el O2 arterial es súper alto y el O2 venoso es súper bajo, quiere decir entonces que estamos demandando una gran cantidad de oxígeno y ojalá el suministro esté respondiendo a eso también. Obviamente, esta proporción entre suministro y demanda se puede alterar. ¿En qué condiciones se podría alterar? Bueno, por ejemplo, cuando tengamos una isquemia, ¿cierto? En ese caso, si tenemos una isquemia, vamos a tener poco suministro y probablemente vamos a seguir teniendo una alta demanda. Ahí se perdería la relación. Cuando tenemos un aumento de la actividad del corazón sin tener o manteniendo el mismo suministro, ahí también se desequilibraría la cosa, ¿cierto? Porque vamos a tener mayor actividad metabólica, pero la presión de perfusión si no cambia, entonces vamos a tener el suministro idéntico. También podría afectarse si es que, por ejemplo, tenemos una estenosis, ¿cierto? Que eso sería una estenosis, por ejemplo, en la coronaria o una ateroma en la coronaria que genera alguna estrechez para el suministro, lo mismo, ¿cierto? Bajaría el suministro y entonces aumentaría la demanda y eso nos llevaría a un desequilibrio. Entonces, ¿qué puedo hacer yo en cualquiera de esos casos que les nombré, que son como los más clásicos? Bueno, yo quiero obligar a ese corazón a que el suministro sea igual a la demanda. Entonces, lo que yo quiero es que si la demanda está siendo alta y el suministro está siendo bajo, ¿cómo puedo equilibrar esto? Lo primero que puedo hacer es jugar con las demandas. Y entonces, bajar las demandas.
haciendo que baje la poscarga, bajando, por ejemplo, la presión arterial, haciendo que baje la precarga, y para bajar la precarga, lo primero que yo haría sería dar un diurético para que baje la volemia, haciendo que disminuya la contractibilidad, a lo mejor dando un antagonista beta-adrenérgico, lo mismo haciendo que disminuya la frecuencia cardíaca, con eso disminuiríamos la demanda. Y si eso no se logra, y por eso les puse esta imagen de aquí, nosotros podríamos entonces decidir aumentar el tamaño, yo creo que la imagen habla por sí sola, aumentar el tamaño de estas arterias que suministran sangre al corazón a través de esta red que ustedes ven ahí que se llama stent, que es una de las cosas más revolucionarias y más bonitas que puede tener como el mundo cardiovascular. Y este es como una rejilla, yo creo que a lo mejor ustedes lo han visto por ahí, es como una simple rejilla que se mete dentro de la arteria que está colapsada o que está enferma, que está estenótica, y se mete con un balón. Aquí lo que ustedes ven adentro es como un balón inflable. El balón adentro se infla y infla con ello a esta rejilla. Luego, cuando la rejilla queda infladita y queda armadita, tú desinflas el balón, lo retiras y te queda esta rejilla, armando al vaso que lo tenías colapsado, y con eso entonces puedes proporcionar, si es que tienes una estenosis de un vaso, puedes entonces echarte al bolsillo la estenosis y volver a propiciar el flujo para que aumente el suministro y se iguale a la demanda, que eso es lo que nos preocupa. Nos queda poco, solo dos. ¿Cuáles son los factores que regulan el flujo coronario? Aquí aparece como el gran regulador, adivinen quién, ella, la adenosina, ¿cierto? Que es una de las preferidas vasodilatadoras. Y además ella, lo bueno que tiene es que ella logra avisar cuando el corazón está viviendo esto que hemos repetido tanto, que se llama isquemia o pobre perfusión. ¿Por qué? Bueno, por cosas que comentábamos ayer, ¿cierto? Y ahí vamos a usar este monito. Si nosotros tenemos una lesión, por ejemplo, ahí en ese vaso, y por lo tanto este sector no es irrigado, entonces este sector no irrigado va a comenzar o va a seguir con su metabolismo, incluso va a aumentar su metabolismo para querer aumentar su fuerza y vasodilatar, va a aumentar su metabolismo, y aumentando su metabolismo hidroliza ATP. Y nosotros ya sabemos que de la hidrólisis de ATP podemos terminar obteniendo adenosina. Así que la disminución del ATP va a permitir que aparezca ahora la adenosina, y la adenosina va a salir a los vasos sanguíneos, a la musculatura lisa y al endotelio como el que pide rescate, ¿cierto? Y entonces va a avisar que ese tejido está hipóxico y que por favor se promueva la vasodilatación. Ahora, ahí yo puse una cosa importante. La adenosina sería maravilloso que no se fuera, pero la adenosina la mayoría de las veces logra salir a la circulación sistémica, y como el flujo aumenta, gracias a que ella misma provocó que se vasodilatara y que el flujo aumentara, aumenta el flujo como un río, como un estanque que abres, y el flujo se lleva a la adenosina y perdemos a la adenosina, y ya no tenemos a la adenosina para fabricar nuevamente ATP aquí, porque adenosina sirve para generar adenosintrifosfato. Y aquí lamentablemente la vamos a perder, pero es como un bien menor por un mal menor por un bien mayor. Aquí lo importante era vasodilatar, y ya verá cómo el tejido isquémico sintetiza adenosina de nuevo. Entonces, adenosina es el gran regulador de la vasodilatación. Esto es súper importante también. Yo puse ahí un dato interesante. Aún en reposo, la utilización de oxígeno por el corazón es súper alta. Así que al corazón tú le mandas una cierta cantidad de oxígeno y él no deja reserva de oxígeno. Prácticamente lo consume todo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando aumente el metabolismo o cuando aumentemos el ejercicio físico? La gran carta debajo de la manga que le queda al corazón no es aumentar el oxígeno, porque ya no le quedan reservas, se lo consume todo, así que la gran cartita bajo la manga que tiene es aumentar el flujo. ¿Y cómo va a aumentar el flujo? Gracias a la adenosina. Así que el corazón, se dice así, tiene una gran reserva vasodilatadora, ¿ya? Y tiene que tenerlo porque no deja reserva de oxígeno, así que no le queda otra.
¿Qué estímulos tenemos para la liberación de adenosina? Yo creo que son conocidos y familiares para ustedes, que aumente la actividad metabólica del corazón, que tengamos un flujo sanguíneo coronario insuficiente, como por ejemplo tener una lesión de los vasos que irrigan a ese, y que disminuya la presión de oxígeno miocárdica, claro, porque eso significa que si disminuye, va a empezar a aumentar el dióxido de carbono, va a empezar a aumentar la metabolización y vamos a tener entonces liberación de esta molécula de adenosina. Les dejo ahí eso, pero no lo voy a explicar porque ya lo habíamos explicado en la clase del otro día. ¿Y qué quiere decir este gráfico de aquí? Bueno, que cuando tenemos arterias coronarias normales, entonces el consumo de oxígeno del miocardio se corresponde con el flujo, ¿cierto? Y que cuando yo más oxígeno quiera consumir, tal como decíamos allá arriba, vamos a tener de nuestra mano la vasodilatación para aumentar el flujo. Sin embargo, cuando tenemos arterias enfermas, coronarias enfermas, las coronarias enfermas suelen tener estenosis, suelen volverse un tanto más rígidas y suelen no tener capacidad de reserva vasodilatadora. Y eso efectivamente se muestra en la gráfica, ¿cierto? Que a pesar de que yo estoy queriendo consumir como corazón más oxígeno, el flujo sanguíneo no aumenta a valores como lo hace el corazón sano y entonces eso me genera un déficit. Y aquí yo voy a tener menos suministro, pero voy a tener mayor consumo, lo que me lleva al desequilibrio que comentábamos en la diapo anterior. Ya, y ahora, última diapo, ¿qué tenemos que decir de la regulación nerviosa? Que ya habíamos dicho antes que era una regulación no tan intensa, la verdad es que un poquitito pobre, pero igual existe. ¿Hay inervación simpática coronaria? Sí. ¿Hay algo de receptores alfa 1 para la vasoconstricción? Aunque la verdad es que bastante pobre. Y algo también hay de receptores beta 2 para la vasodilatación. Así que igual como los hay en el cerebro, aquí también los hay, ¿cierto? Ya habíamos dicho que también existen en el endocardio y en el epicardio. Ahora, cuando tengamos una actividad simpática, aquí vamos a tener, no sé si un problema, pero va a suceder lo siguiente. Cuando entremos bajo actividad simpática, esta historia nosotros ya la sabemos, vamos a tener mayor actividad de los receptores beta 1, vamos a tener mayor trabajo cardíaco, ¿cierto? ¿Cómo debiera responder frente a esto el corazón, frente a un mayor trabajo cardíaco? Por supuesto que, ahí está la respuesta, no me resulta la animación aquí, por supuesto que a mayor trabajo cardíaco yo debiera tener mayor vasodilatación, ¿cierto? Lo que a lo mejor no es tan obvio, porque cuando nosotros tenemos actividad simpática y tenemos actividad por receptores beta 1, yo esperaría que los lechos también lograran vasocontraerse, ¿cierto? Por la mayor actividad simpática. Sin embargo, aquí eso no puede pasar porque al corazón, como tiene mayor trabajo cardíaco, no nos sirve vasocontraer sus vasos, sino que nos sirve vasodilatarlo. Entonces, a mayor trabajo cardíaco tenemos mayor vasodilatación por una regulación de tipo metabólica. Ahora, eh, yo ahí les puse una pregunta. ¿Qué pasa si se inhiben los receptores beta 1? Entonces aquí el experimento que se hizo, que también fue en perritos, se dieron cuenta que gracias a que existían los beta 1 y a que eso generaba un mayor trabajo cardíaco, entonces eso le daba el pie al corazón para vasodilatarse. Pero si yo en un perro inhibo a los receptores beta 1, ya no voy a estar generando el trabajo ni tampoco la alta actividad metabólica para invitar al corazón a que se vasodilate, así que si yo inhibo a los receptores beta 1, los vasos coronarios se contraen porque ya no hay actividad metabólica y entonces vamos a tener una disminución, pero catastrófica, del flujo al corazón. Así que aquí hay una conversación muy bonita entre lo simpático y la respuesta vasodilatadora metabólica del corazón. Eso es súper importante. Hay inervación parasimpática, efectivamente, aunque pobre, vasodilata por acetilcolina, efectivamente, pero también es importante hacer la contraparte respecto de lo que comentábamos arriba, ¿cierto? Porque
Arriba nosotros decíamos que a mayor beta 1, mayor trabajo y la respuesta compensadora será la vasodilatación. Bueno, cuando yo tenga aumento de la actividad parasimpática, yo voy a tener todo lo contrario. Voy a tener menor actividad de los beta, voy a tener menor trabajo cardíaco y voy a tener el mismo efecto que observaría cuando experimentalmente hice esto. Como la actividad metabólica es baja, yo ya no voy a tener vasodilatadores promoviendo la vasodilatación y entonces lo que yo voy a ver cuando esté por la inervación parasimpática, voy a ver que como no hay actividad metabólica aumentada, los vasos coronarios se van a contraer. ¿Ya? Lo que no nos gustaría tanto, porque eso significa que aunque estoy con un corazón relativamente en reposo, va a disminuir hacia él el flujo coronario y eso sí, se sale de sus valores normales, entonces nos va a traer problemas. Ahora, lo último para cerrar este tema de corazón es decir que una vez más, y con lo que voy a comentar, el corazón nos dice que tiene muchos mecanismos para contar la muerte que podría generarse porque él se paralice. Él tiene mecanismos para responder a la isquemia, tiene mecanismos para responder a la hipoxia, ya lo hemos dicho, se vasodilata, libera vasodilatadores, la adenosina, bla, bla, bla. Y otro de los mecanismos que tiene es generar angiogénesis. Aquí hay un vaso, o sea, un corazón, no sé si lo alcanzan a ver bien y si pueden comparar, pero hay aquí vasos que están separados. Sin embargo, como respuesta compensadora de este corazón a esta isquemia que hay ahí, hay una obstrucción que está sufriendo, entonces, no sé si alcanzan a ver ahí porque justo están las flechas negras, pero lo que el corazón empieza a hacer para compensar es liberar y fabricar factores promotores de la angiogénesis. ¿Para qué? Para que el corazón arme, fabrique nuevos vasos sanguíneos para sortear la zona del corazón que está hipóxica, que está isquémica, que no está siendo irrigada y lograr llegar igual a esa parte para volver a darle un flujo sanguíneo decente. Así que, insisto, antes de morir, hoy el corazón desencadena un montón de mecanismos compensatorios que tratan de evitar la muerte hasta lo que más se pueda. Y se acabó. Ya, chiquillos, se terminó cardio. Muchas gracias por la atención a los que estuvieron presentes. Hasta aquí entonces entra para la solemne. Les he dicho que las clases de la próxima semana no entran en la prueba, ¿cierto? Gracias, chiquillos, por venir. Nos vemos en el